Buenas noches, les saluda el doctor Denis Arturo Celis Becerra, residente de segundo año del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema a tocar el día de hoy es sobre el cáncer de próstata, ¿no? Toda su importancia y todo lo que implica en cuanto al diagnóstico. Bien, vamos a empezar hablando sobre la introducción. Dentro de todos los cánceres, el cáncer de próstata se ubica en el quinto lugar en cuanto a frecuencia se refiere, ¿no? Y estamos en una distribución a nivel de lo que es el Perú, ¿no? En el Lima Centro en un 44%. En la selva se detecta más o menos un 7%, en el sur 17% y en el norte 32%, evaluando que la mayoría están tanto en Lima Centro como en norte, ¿no? Bueno, en cuanto a la incidencia y la mortalidad, ¿no? La incidencia del cáncer de próstata se ubica más o menos en un 9% en cuanto a la incidencia y en cuanto a la mortalidad se ubica más o menos entre un 7, casi 8%, ¿no? De los casos, ¿no? En cuanto a la historia natural del cáncer de próstata, bueno, sabemos que eh, una vez que el cáncer de próstata inicia como lesiones preneoplásicas, siempre tiende a progresar, ¿no? Así es un cáncer localizado, localmente avanzado, se va haciendo metastásico y en algunos casos ya cuando el tratamiento no se puede, se utiliza la castración, ¿no? Entonces, esto es la progresión de la enfermedad y eso es lo cual nosotros debemos de tratar de evitar. Entonces existen factores de riesgo, ¿no? Como la edad es un factor de riesgo, la historia familiar, ¿no? Los antecedentes, o la influencia genética también juega un factor muy importante como factor de riesgo de cáncer de próstata. El humo del tabaco, el hecho de fumar aumenta ni no solamente el riesgo de cáncer de próstata, sino también en cualquier otro tipo de cáncer. Se está viendo también que se está asociando mucho al tema del sobrepeso, ¿no? Como parte de factor de riesgo. El exceso de las comidas, el exceso de las comidas que corresponden sobre todo a las carnes rojas y el no consumir muchos vegetales o fibras, ¿no? Las infecciones concomitantes como las ITS, sobre todo las PPH. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variables, ¿no? Al inicio quizás puede haber un poco de dificultad al orinar, el flujo urinario puede ser mucho lento, débil, algunos lo mencionan como una doble vía, ¿no? También la nicturia también se acompaña mucho, ¿no? Pero sobre todo cuando la próstata está creciendo, ¿no? Cuando está ahí creciendo, al inicio siempre suele haber una nicturia. En casos más avanzados, la disfunción eréctil, hay también sangre en la orina, también va a haber dolor en las caderas, en los huesos de la columna, que son las zonas que generalmente, mayormente, es a donde las cáncer de próstata hacen metástasis a huesos, por eso hay dolor. Y hay que tener mucho cuidado en cuanto a los pacientes que tienen estos síntomas. ¿No? Ante una sospecha, sobre todo clínicamente, de lo que hemos mencionado, lo que sigue es el examen de laboratorio. Tenemos una triada, ¿no? La clínica, el laboratorio y las imágenes, el diagnóstico por imágenes y con esto también la anatomía patológica. Entonces, ante la sospecha de un clínicamente paciente de cáncer de próstata, lo que se hace es el dosaje del antígeno prostático de superficie, ¿no? O específico. En este caso, ¿para qué? Para poder hacer un algoritmo diagnóstico que ya lo manejan los especialistas. Entonces, ante una sospecha, si tienes dolor, este, o sea, un chorro lento, en las noches te levantas muchas veces a orinar, tienes dolor y tienes antecedentes familiares y todos los factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? A todo esto se le saca un PSA y de acuerdo a eso también se les estratifica. Ahora, dentro de lo que son los diagnósticos, siempre va a estar a la cabeza el examen del tacto rectal. No, algo que a veces muchos hombres tratan de no realizar por un tema, ¿no? De tabús, etcétera, porque, bueno, es el examen más sensible, más específico, es más, no solamente tacto rectal, también la ultrasonografía. La ultrasonografía o la ecografía también podemos usar la ecografía transrectal,
¿no? Que se utiliza ¿cómo se ve? El transductor endocavitario, ¿no? Que se introduce a través del recto y con esto poder visualizar la próstata. También se utiliza lo que es la vía transabdominal, en la cual el paciente tiene que prepararse, ¿no? Tomando bastante agua, la vejiga llena y para poder nosotros evaluar la próstata. El otro que se evalúa también es la resonancia, ¿no? La resonancia ya nos va a dar muchos más detalles anatómicos y con eso también una clasificación de lo que es el PIRATS, ¿no? Y con eso nosotros ya vamos a poder apreciar, de acuerdo a los dos hallazgos, qué es lo que más recomendamos, ¿no? En caso de la resonancia magnética, lo que se halla con esta clasificación PIRATS es el riesgo de malignidad. Entonces, esta es clasificación de PIRATS, se hace un estudio con resonancia, ¿no? Con las diferentes potenciaciones, ¿no? Tanto T2, ADC o difusión, ¿no? Entonces lo que se va a poder apreciar de acuerdo a la zona donde se va a encontrar las lesiones, ¿no? Entonces, y de acuerdo a todas las características que va a dar, se va a clasificar en PIRATS de 1 hasta 5. Entonces, dando como resultado el PIRATS 1 con menos del 10% de la probabilidad de un cáncer de próstata y un PIRATS entre 4 y 5 con mayor porcentaje de probabilidad. En este caso, cuando el PIRATS es 4 y 5, debido a su alta sospecha de malignidad, lo que se recomienda definitivamente es una biopsia para confirmar el diagnóstico. Entonces, ahora el estudio del cáncer de próstata se está viendo también que se está haciendo un estudio multidisciplinario en los cuales está incluido lo que son urología, oncología y también ya el estudio genético, ¿no? Por su influencia. Entonces, el cáncer de próstata se viene a ser pacientes de riesgo, con todos los factores de riesgo como he mencionado, la sospecha, el dosaje de PSA, de acuerdo a esos valores, si está más de 10 o menos de 10, de acuerdo a eso se complementa con estudios de imágenes, sea resonancia, obviamente previa, un examen clínico, el paciente desea su tacto rectal, pero igual se le va a pedir un examen de imagen, en este caso la resonancia, que sería de elección, también las ecografías, ¿no? Ya sea la transrectal o la transabdominal, ¿no? Y con eso ya se verifica, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los síntomas, los estudios de imágenes, recordar que estamos ante un cáncer que está en quinto lugar en cuanto a frecuencia y también que es la importancia de lo que es el estudio del tacto rectal. Por eso a partir de los 40 años siempre acudir a su médico para, sobre todo si tienes antecedentes o si tienes sintomatología, entonces continúa. Espero que haya servido. Gracias por su atención.